Ella pensó que venía por libros. Lo dije en voz baja aquella tarde, aunque en realidad mi garganta no quería pronunciar nada más que un nombre. Me acuerdo de la imagen como si la película se hubiera quedado prendida en un fotograma. Una caja pequeña y pesada sostenida contra mi pecho, los lomos asomando con sus colores apagados. La puerta del 302 entreabierta y la vecina con una toalla todavía en las manos, mirándome con una sonrisa que no supo si ser curiosa o acogedora. Fue una confusión tan banal que en ese momento me pareció el gesto más hermoso que había recibido en meses. Que alguien me supusiera dueña de libros, no de dramas, no de historias rotas. Me mudé con una hija de 8 años y una maleta de esperanza. Después de firmar el divorcio, las cosas se vuelven prácticas de golpe. Papeles, llaves, cajas con etiquetas mal escritas. Esa mudanza no fue la excepción, pero sí fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mis movimientos tenían un poco de calma detrás. Clara llevaba su osito y su mochila con un dinosaurio que apenas la dejaba dormir. Ella miraba la ciudad desde la ventanilla como si quisiera memorizar cada edificio por si acaso alguna vez nos fallara la memoria. El apartamento estaba más vacío de lo que imaginé. Las paredes eran de un beige que se encendía a la tarde, y el parquet crujía con un eco casi teatral. No era lujoso, pero había 2 luces amplias que daban a la terraza y un pequeño balcón con posibilidad de macetas. Me gustó la idea de que en algún verano futuro pudiéramos colgar una hamaca y no preguntarnos qué decir. Por ahora, la prioridad era enseñar a mi hija que un cambio no era una caída. Que podíamos empezar desde algo simple: cocinar juntas, buscar los libros que me habían acompañado desde la universidad, encontrar una rutina que nos protegiera. La caja de libros no era casualidad. Eran mis anchors. Novelas con dedicatorias en la primera página, un compendio de poemas que leí con una taza de café a las 3 de la mañana en las noches de insomnio, un ejemplar de Psicología del Desarrollo Infantil que había comprado en una etapa en la que estudiaba para entender mejor a los pequeños con los que trabajaba en la ONG. No eran vanidades, eran pedazos de mí que me prometí no perder. Por eso la llevé en brazos, como quien protege un tesoro que puede poner sentido a lo que viene. Renata apareció como si la casa quisiera aliviar mi peso, un gesto sencillo sin demasiadas palabras. Tenía el cabello recogido con una pinza, un delantal manchado con harina y una cara que transmitía que aunque el mundo fuera duro, ella sabía cómo hacer té y poner los libros en orden. «¿Viene por libros?», dijo, y su tono fue una mezcla de broma y curiosidad. No supe si reír o llorar. Me limité a sentir. Fue un comienzo anodino, que con los días, resultó ser un primer aviso de que las cosas pequeñas pueden convertirse en salvavidas. Antes de conocerla, mis días eran calendarios cortos. Llevar a Clara al colegio, limpiar, responder mensajes del ex que solían sonar neutros y luego no serlo. Preparar espagueti porque es lo único que tolera mi hija cuando tiene prisa. El divorcio dejó una herida práctica. La cuenta, la almohada que olía distinto, la cama demasiado grande. Había noches en las que me quedaba despierta pensando si estaba permitiendo que la tristeza me ocupara tanto espacio que Clara se acostumbrara a ella. Pensé muchas veces en mi madre. Ella había sido un faro silencioso y constante, la que me enseñó a no pedir permiso para ser feliz. Llamaba cada 2 días y me preguntaba por la niña, por si comíamos bien, por si me bañaba. Su voz era un remedio con voz de vecina, directa, cariñosa y sin dramatismos. Después de la primera vez en la puerta, Renata empezó a aparecer sin que pareciera planeado. Un pan fresco sobre la mesa un mediodía, dejado con una nota que decía, para el desayuno. Vino conmigo a una reunión escolar cuando el profesor no pudo atender, y al verme temblar por dentro me regaló una frase sencilla: no tienes que llevar todo en la espalda. Detrás de su sonrisa había una profesión que se notaba en los silencios. Sabía escuchar. Y lo hacía con el cuerpo, con la postura, con los ojos que no juzgaban sino que eran refugio. Su trabajo como psicóloga infantil no era un título que llevó a relucir. Era una forma de estar con los silencios de los demás, de convertirlos en palabras fáciles. Clara la aceptó con una naturalidad que me desarmaba. Los niños ven con otros ojos. Son mapas sin prejuicios y señales de un corazón que no hace jerarquías. Una tarde, después de que Renata ayudara a Clara a armar una maqueta para la escuela, la niña la abrazó como si la conociera de siempre. «La Renata es tu amiga especial», dijo entre dientes y sin solemnidad, y se fue a jugar como si hubiera dicho algo corriente. Yo me quedé con ese especial girando en mi pecho horas. No era un término que me aterrara ni me liberara. Era una verdad simple que mi hija enunciaba con una claridad que me dio paz.
Los días que siguieron fueron una acumulación de pequeños actos que con el tiempo construyeron una arquitectura de confianza. Me apoyó cuando Clara tenía fiebre. Se quedó hasta que pude encontrar las gotas en la farmacia. Me escuchó sin presionarme cuando saltaban los recuerdos del matrimonio y las cosas que no pudo ser. No tenía urgencia por etiquetar nada, y eso me salvó. A diferencia de las historias que se leen en las novelas donde todo sucede con dramatismos, nuestra conexión se fue tejiendo en silencios compartidos. Una taza de té en la terraza, la mano que ofrecía abrigo cuando la noche era fría y yo había olvidado mi bufanda en algún cajón. Hubo noches de lluvia que son memorias puntuales. Una de esas, Clara dormía con la radio baja y la luz del pasillo encendida. Renata y yo nos quedamos en la cocina con velas porque la luz del techo parecía demasiado honesta. Hablamos de libros y de heridas y de cosas que no tienen nombre. Hablamos de lo cotidiano, de las manías que a una la hacen única, de las canciones que uno canta a escondidas para no asustar a la felicidad. En un momento nos miramos, y no hubo un gesto teatral, ni una confesión que necesitara ser dramática. Fue un cruce de miradas tranquilo, como cuando una finalmente reconoce que algo que buscabas afuera estaba a centímetros y que temías tocar por si se rompe. Yo tenía miedo. No era un miedo extraordinario, sino ese que te acompaña en decisiones importantes. Miedo a equivocarme otra vez, a que alguien usara mi historia para herir a la persona que más amo en la tierra, a que Clara sintiera que había traicionado una idea de familia que para ella estaba segura. Había aprendido, con mi divorcio, que la vida no pide permiso para lastimarte, pero también había descubierto que uno puede elegir cómo responder. Renata lo entendió sin sermones. No intentó repararme como si yo fuera una máquina averiada. Más bien me ofreció instrumentos, paciencia, compañía y la presencia cotidiana que, sin aspavientos, me devolvía algo de mi identidad. Hubo también gestos que hablaban de hogar. Ella trajo una planta para el balcón que Clara nombró la mamá verde. Nos enseñó a colocar las cortinas para que la luz de la tarde no pegara tan fuerte en los ojos del salón. Dejó una bolsita de té en la cocina con una nota que decía: para las noches difíciles. Esos pequeños cables de afecto eran los que más me impresionaban, porque esa era la forma en que se construía la confianza entre dos personas, no en grandes promesas, sino en mantener la rutina cuando todo lo demás parecía roto. La tranquilidad tuvo sus grietas. El ex apareció en formas que no se pueden ignorar. Mensajes fríos, intentos de coordinación por la rutina de Clara, algo práctico y a la vez rígido, y una tensión que yo sentía en el aire cuando recogíamos a la niña del parque. No fue agresivo en voz alta, más bien fue una estrategia de pequeñas presiones. Al principio pensé que podía manejarla sola, contestar con cordura, marcar límites, explicar. Pero una tarde, cuando la voz del otro lado del teléfono cambió de neutra a una amenaza velada, me di cuenta de que mis medidas ya no eran suficientes. Esa llamada fue una grieta que se abría con palabras que insinuaban que mi vida podía ser usada en mi contra. No quiero describir en detalle lo que nos dijo en ese momento, no porque no tenga la necesidad de contarlo, sino porque preferí no alimentar la violencia con sus mismos instrumentos. Lo que puedo decir es que sus palabras trajeron consigo una sensación de vértigo, la posibilidad de que mi relación con Renata se convirtiera en motivo para cuestionar mi capacidad como madre. Esa idea, absurda y a la vez común, caló en mi pecho con una mezcla de indignación y miedo. Por primera vez desde que nos habíamos conocido, pensé en proteger no solo a mí, sino a Clara. ¿Qué significaba ser responsable en ese momento? ¿Mantener el vínculo en vista u ocultarlo por seguridad? Renata lo supo sin que yo dijera mucho. A la mañana siguiente dejó su taza en la mesa y sin dramatismos me dijo: si necesitas espacio, tómalo. Si no, aquí estoy. Tenía una mirada que no buscaba convenirme. Fue la primera vez que me permití para sentir miedo sin culpa. Me despedí de ella con un abrazo que no resolvía nada y sin embargo me aliviaba. Decidí tomar distancia, no como renuncia, sino como medida. Le expliqué a Clara, con palabras que fueran sinceras y simples, que mamá necesitaba tiempo para ordenar cosas. Para una niña de 8 años eso puede significar 1000 cosas, pero ella me miró con esa certeza infantil que tantas veces nos salva.
Está bien, mamá, dijo. No preguntó por qué ni exigió que renunciara a nadie. Fue la respuesta más pura que recibí en semanas. Me dolió no poder ofrecer explicaciones más complejas, porque yo misma no las tenía. Lo único que podía darle era la promesa de que haríamos lo posible por cuidarnos. Mientras me distanciaba, noté que el edificio parecía más grande, como si los pasillos respiraran con menos gente. Renata dejó de aparecer en la puerta día tras día, y cuando lo hacía, sus manos estaban ocupadas con un paquete o con ropa para donar. Sus gestos se volvieron prueba de que el cariño puede expresarse desde la lejanía. Me llamaba con mensajes cortos. ¿Cómo están? Si necesitas algo, grita. Y a veces enviaba fotos de la planta del balcón con la leyenda: tu mamá verde está mejor hoy. Esa comunicación medida era su forma de decir que no me abandonaba, pero también había en su silencio una fuerza que me exigía decidir qué tipo de protección quería dar. Hubo noches en las que me sentía como si la vida me pidiera que eligiera entre el amor y la seguridad, y elegí dar prioridad a Clara en el sentido más práctico: medidas para reducir riesgos, hablar con gente que pudiera aconsejarme desde la experiencia, no desde el alarmismo. Llamé a mi madre, que me escuchó en silencio, y luego me llenó de pragmatismo amoroso. Mi hermana, que conoce la vida de provincia y la urbanidad de los pequeños dramas, me envió mensajes de ánimo y me prometió que estaría disponible para cuidar a la niña si yo necesitaba salir corriendo. El apoyo no era un remedio instantáneo, pero era una red que se tejía a mi alrededor y que yo aceptaba con agradecimiento. La distancia me recordó, sin embargo, que las decisiones de protección tienen un precio afectivo. Renata notó que me retraía y no actuó con reproche, sino con una firmeza que me conmovió. Dejó claro que su lugar no sería un objeto que se escondiera por miedo. Un día me escribió: no pienso dejar que el miedo decida por nosotras. Esas palabras me pegaron de un modo que me hizo llorar sola en la cocina con la luz de la madrugada encendida. No era una orden, era una afirmación de que su amor no estaba dispuesto a evaporarse por la intimidación. En esos días, mi cabeza funcionaba como una sala de espera, donde se mezclaban recuerdos, responsabilidades y posibilidades. Recordaba la forma en que nos habíamos conocido, la ingenuidad simpática de aquel malentendido por una caja de libros, y ahora todo parecía haber adquirido un peso mayor. Me preguntaba cuántas veces había huido antes por miedo, y cuántas otras veces había perdido algo por no arriesgarse. No quiero que esto suene heroico ni moralizador. Era una mujer cansada que necesitaba entender cuál era el paso siguiente. Al mismo tiempo, Clara seguía siendo el centro de todo. La veía crecer con la naturalidad de quien está segura de una rutina, y sin embargo notaba detalles que me enternecen: cómo se apoya en la pierna cuando lee, cómo se ríe con soltura cuando ve una caricatura, cómo me regala dibujos en los que hay dos mujeres sonriendo y un sol enorme. Esos dibujos me recordaban por qué hacía todo esto. No por una lucha abstracta, sino para que mi hija pueda vivir con dignidad y alegría. Un domingo, después de semanas de distancia, Renata apareció en la terraza con una caja pequeña. No era la caja de libros, esa ya estaba en su sitio. Traía un pastel casero, una bandeja con té y un paquete envuelto en papel de regalo. Clara corrió a abrazarla como si el tiempo que había pasado fuera lo más natural del mundo. Renata se quedó un rato, suficiente para que la casa volviera a oler a pan recién hecho, y me miró con los ojos que conocían mi historia y no la reducían. No vine a complicar nada, dijo, y me acerqué a ella sin pensar en estrategias, solo con la honestidad de quien necesita poner la mano donde la promesa está. Nos sentamos en el balcón y hablamos sin plan. A veces la conversación fue ligera, otras veces fue directa y desnuda. Le conté lo de la llamada del ex, la amenaza, la sensación de que todo me podía arrebatar. Ella escuchó, y cuando terminó, me dijo algo que me sorprendió por su sencillez. Si vamos a hacerlo, lo haremos desde la claridad. No te voy a pedir que te arriesgues si no estás lista, pero tampoco te voy a pedir que te escondas. No sé qué esperaba oír como consuelo, pero sus palabras fueron un bálsamo que no curó la herida, pero sí la ayudó a respirar. Esa tarde decidí abrir una ventana en mi cuerpo, permitir que alguien más supiera que no estaba sola. No porque quisiera que la vida fuera fácil,
sino porque entendí que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Le conté a mi madre que había una mujer que me cuidaba y que de a poco se iba haciendo presente en nuestras vidas. Mi madre respondió con ese humor seco que la define y me dijo: si es buena con Clara, entonces yo también la quiero cerca. Fue un voto de confianza que hizo que algo en mí se abriera. Poco después, una vecina del edificio, una señora llamada Marta que vive en el 305, se convirtió en testigo de nuestras pequeñas rutinas. Me preguntó por la niña, trajo galletas hechas en casa y comentó de pasada que la casa se veía más llena. A veces siento que los edificios hablan en murmullos y que son las personas que viven en ellos las que hacen que una zona se convierta en hogar. En nuestro caso, el hogar se estaba construyendo con panes, flores en el balcón y conversaciones mientras el agua hierve para el té. Los días fueron pasando con una mezcla del ordinario y momentos que contenían promesas. Hubo un momento, una tarde, en la que Clara jugaba con legos en el salón, en que Renata y yo nos quedamos observándola en silencio, y sin quererlo, nuestras manos se rozaron. No fue un gesto sexualizado ni un encuentro dramático. Fue la naturalidad de alguien que se acerca a su lugar seguro y encuentra la mano de otra que también es segura. Me quedé con esa sensación pura, de que hay manos que saben dónde poner el peso de tu vida. Sin embargo, no todo fue un lecho de rosas. El ex dio señales de que no aceptaría la nueva configuración con tranquilidad. Mandó mensajes, pidió conversaciones que para mí eran trampa. Empezó a insinuar que la relación con Renata era un riesgo para Clara, usando un lenguaje que buscaba sembrar duda en los demás. Me cansé de responder con calma. A veces la calma no basta. Un día llegó a la puerta con papeles y miradas que no eran dirigidas solo a mí, sino a toda la comunidad. Fue un gesto que me recordó que la vida de uno puede entrar en el espacio público de otro sin permiso. Esa tarde, tras cerrar la puerta con las manos que todavía temblaban, llamé a Renata. No la llamé para pedir que viniera a luchar conmigo. La llamé porque, en medio de la tormenta, necesitaba que alguien me recordara quién era. Su voz al teléfono fue una cuerda firme. «Estoy aquí», dijo. No había promesa vacía, solo la presencia que necesitaba. Decidí que, por ahora, lo más prudente era hablar con gente que pudiera apoyarnos, no para pedir soluciones mágicas, porque no existen, sino para no sentir que todo el peso era solo mío. Llamé a un abogado, no para que me diera una receta, sino para que me dijera qué pasos eran prudentes en términos generales. No quiero entrar en detalles legales, pero sí decir que hubo asesores y voces que me ayudaron a entender cómo protegernos sin convertir nuestra vida en un escenario de audiencias constantes. La legalidad se mezclaba con lo personal de una forma que me asustaba y me obligaba a ser adulta de un modo que me gustaba y me aterraba a la vez. Renata también se movió, no para confrontar al ex en corrillos públicos, ni para protagonizar una escena que no era necesaria, sino para estar donde se la necesitara de manera discreta y efectiva. Su actitud me enseñó que el amor responsable no es un sacrificio grandioso, sino un acompañamiento constante. Ella estuvo presente cuando fuimos a la escuela a hablar con la maestra y cuando tuve que explicar a la directora, de manera breve y clara, que mi hija tenía un entorno estable. Sus palabras fueron testimonios de una persona que sabía sostener la verdad sin exageraciones. La rutina, sin embargo, estaba cargada de tensión. En días claros todo parecía posible. En días nublados sentía que el mundo nos miraba y analizaba cada gesto. Había momentos en los que me preguntaba si valía la pena poner en riesgo esa estabilidad, por un amor que, aunque tierno y real, podía ser presentado como peligro por ojos prejuiciosos. Me hice esa pregunta más veces de las que quisiera admitir, pero siempre volvía a la misma respuesta. Clara no necesitaba que yo ocultara una parte de mí para protegerla. Necesitaba que yo fuera capaz de construir una vida honesta y sólida para ella. Una tarde, después de una reunión en la escuela, el silencio de la cocina me golpeó. Me senté y pensé en lo frágil que es la felicidad, en cómo un pan dejado en la mesa por una vecina puede ser un ancla, y en cómo una caja de libros puede marcar el comienzo de una historia. Recordé la primera imagen, esa puerta entreabierta, la confusión amable de Renata. Y supe, con una claridad dolorosa,
que iba a necesitar decidir si arriesgar o no. No era una decisión para tomar a la ligera. Había afectos, una hija, una comunidad. Pero también había una oportunidad de vivir con autenticidad. Esa misma noche, cuando vi la pantalla del teléfono parpadear con un nombre conocido, sentí que la respiración se me congelaba. El ex volvía a llamar. No me levanté de la mesa de inmediato. Miré a Clara, que dibujaba, y la calma de su frente me obligó a responder con cuidado. Tomé el teléfono, con la mano que ya sabía que temblaría, y contesté. Su tono fue mecánico, sin enfado evidente, pero con la amenaza latente que ya conocía. Habló de custodias, de preocupaciones, de seguridad. Dijo cosas que usaban el miedo como herramienta. No me ofreció diálogo, me ofreció ultimátum. Corté la llamada, con la determinación de una persona que sabe que necesita recomponer su estrategia. No quiero exagerar la escena, ni hacerla cinematográfica. Fue una llamada, y como todas las llamadas, contenía palabras. Lo importante fue la sensación que dejó, que algo se movía hacia afuera, que lo privado podía convertirse en una arena. Y en esa arena, lo único que tenía claro era que no entraría sola. Esa noche no dormí bien. Me di vueltas, repasando los momentos de los últimos meses, los gestos de Renata, la risa de Clara, las manos de mi madre, las palabras de mi hermana. Toda esta red me mostraba que no estaba sin apoyo. A la madrugada, al final, escribí un mensaje corto. Si debes venir, hazlo desde la calma. No quiero máscaras. Lo envié a Renata y me acosté sin saber si sería la decisión final. La respuesta llegó al amanecer. Voy cuando quieras. No me escondo. En esa frase hubo una promesa y una advertencia, que el amor no sería pusilánime. El día siguiente amaneció con una llovizna fina. El edificio olía a humedad y a café. Clara me despertó con un dibujo nuevo, 2 figuras cogidas de la mano y una casa con un árbol. La dibujó sin solemnidad, como quien pone lo que sabe en una hoja. Me abrazó y me dijo, «Tranquila, mami». En esos ojos había una confianza inocente que me obligó a ser fuerte. No para ella, sino con ella. Fui hasta el balcón y miré la rotonda norte del barrio. Autobuses que no paraban, gente con paraguas. Pensé en el paso siguiente y supe que implicaría decidir entre callarme para no arriesgar y actuar para proteger lo que tengo. No fue una decisión moral, sino práctica y sentimental. Todavía no sabía cuál sería la forma de actuar, pero sí sabía que no iba a huir de quien yo era. Cerré la ventana y con la intemperie colándose por los bordes, me preparé para lo que viniera. Fue en ese silencio que sentí que la historia apenas se abría, que las cajas de libros no eran solo libros, y que la puerta del 302 había sido la primera vez que alguien me vio sin pedir explicaciones. Colgué la ventana y me obligué a respirar. No fue un acto heroico, fue la respiración de alguien que se da permiso para seguir adelante a pesar del vértigo. Si esta historia te está hablando desde algún lugar de tu vida, quédate conmigo un rato más. Suscríbete y cuéntame desde dónde me escuchas. Necesito saber que no soy la única que ha sentido la piel del miedo y al mismo tiempo la fuerza de un deseo que no admite escondites. Hubo un día en que entendí con nitidez que la distancia no solucionaría nada por sí sola. Separarme había calmado la superficie de la tormenta, pero no eliminaba la amenaza que se había hecho concreta en palabras. Y cuando una amenaza se vuelve concreta, requiere que la respuesta también lo sea. No patrones de victimización, sino una red real de gente dispuesta a testimoniar la vida que conocían de nosotros. Así que poco a poco empecé a tejer esa red con nombres y voces. El primer paso fue hablar con quien siempre supo hablar claro, mi madre. Le expliqué sin eufemismos ni teatralidades qué se decía y por qué me preocupaba. No esperaba que le pareciera algo inofensivo, pero sí necesitaba su mirada firme. Lo que recibió no fue sorpresa sino decisión. Vas a demostrarles que tu vida es puro cuidado, me dijo. Su expresión no estaba hecha para la retórica. Era la de alguien que sabe que la dignidad se protege con hechos, no con indignaciones.
Hablé con mi hermana. Ella se ofreció a quedarse con Clara cuando necesitara salir, a preparar merienda si era necesario, a acompañarme a hablar con la maestra. Acepté cada una de sus manos extendidas. Después llamé a Marta, la vecina que me regaló galletas una tarde, y le pedí que pudiera ser una de las personas que defina lo que había visto: la transformación del apartamento, las voces que se mezclaban en la escalera, la sensación de que allí vivía una familia que, aunque distinta de la anterior, funcionaba con amor. Renata, por su parte, tuvo un gesto que definió su forma de amar. No invadió con heroísmos ni con discursos grandilocuentes. Su ayuda fue práctica y constante. Me acompañó a reuniones en la escuela, sostuvo conversaciones con la directora con una claridad que no daba lugar a juicios gratuitos, y aceptó, sin dramatismo, ser una referencia de apoyo si así lo requeríamos. No lo hizo para protagonizar nada. Lo hizo porque entendía que mi hija necesitaba una red inquebrantable. También estuvimos con la persona que desde el principio sería parte del proceso, Dr. Roberto. No voy a convertirlo en el protagonista de mi historia, pero sí fue importante. Me habló con franqueza sobre lo que podía pasar, y más importante, sobre lo que no tenía sentido inventar. Me ayudó a juntar testigos, la maestra de Clara, que podía hablar de la estabilidad de la niña en el colegio, una pediatra que había atendido a Clara y podía certificar cuidados y rutinas, vecinos que notaron la constancia de nuestras mañanas, mi madre y mi hermana, dispuestas a declarar que la pequeña vivía en un entorno tierno y responsable. Él fue el hilo que hizo posible que toda esa cotidianeidad se transformara en palabra pública cuando fuera necesario. Hubo un capítulo tenso con la directora de la escuela, una mujer pragmática y protectora que se acercó a la cuestión con la honestidad de quien trabaja con niños. Nos escuchó y nos dijo algo que me dio fuerzas. Los niños responden a lo que reciben: amor, cuidado, constancia. Eso es independiente de con quién duerme la madre. Esas palabras, sencillas y firmes, se convirtieron en uno de los ejes de nuestra defensa. No porque fueran un eslogan legal, sino porque resumían lo que yo ya sabía en lo profundo. Clara tenía una infancia cálida, llena de rutinas, canciones y lecturas. Eso era lo que importaba. Los preparativos no fueron un montaje, fueron conversaciones largas en la mesa de la cocina, donde el olor del té se mezclaba con papeles y con la necesidad de coordinar quién diría qué y cómo. Acordamos no convertir la vida de la niña en espectáculo. Ella no iba a ser una prueba, sino la persona por cuya estabilidad estábamos haciendo todo. La maestra aceptó escribir una nota sobre cómo la niña se desenvolvía en clase. Mi madre hizo un listado de las actividades que compartíamos, y Marta escribió sobre los almuerzos en que veía a Clara feliz. Cada palabra de esos papeles tenía el poder de mostrar la verdad simple: que una familia no se mide por la forma de sus miembros, sino por la calidad del cuidado. A medida que nos íbamos armando, me di cuenta de otra cosa: que la gente que nos quería no estaba dispuesta a dejar que el miedo nos haga invisibles. Eso me dio una fuerza que no sabía que tenía. No fue valentía al estilo épico, sino la acumulación de pequeños actos. Mi hermana yendo a la reunión en mi lugar cuando no pude, Marta trayendo almuerzos, la maestra guardando la carpeta de Clara como prueba de su constancia. Todo eso fue una forma de resistencia cotidiana. El día de la audiencia llegó sin ritmos heroicos. Llegó en un amanecer de invierno, con un cielo gris que parecía contener la respiración. Nos levantamos temprano, tomamos un desayuno templado que sabía a nervios y a lenta determinación, y salimos juntas. Clara caminó con su mochila, canturreando una canción que aprendió en el cole. Renata me miró con esa mezcla de ternura y firmeza que ya conocía, y mi madre me apretó la mano en el coche, como haciéndome sentir que no estaba sola. Recuerdo la sala con una nitidez que no depende solo de la emoción: el silencio concentrado, las sillas alineadas, personas que venían a testificar y rostros conocidos que me dieron pequeñas señales de ánimo. No voy a entrar en tecnicismos ni a describir procedimientos, porque eso no importa aquí. Lo que quiero decir es cómo nos sentimos. Tensas, sí. Asustadas también, pero sostenidas por la claridad de lo que queríamos proteger. Y había otra cosa:
una certeza íntima de que no estábamos rindiéndonos a la exposición por vanidad, sino por la integridad de nuestra vida. El momento de declarar fue una mezcla de miedo y alivio, no porque fuera una escena pública, sino porque era la oportunidad de contar con palabras simples lo cotidiano, que yo cocinaba, que mi hija tenía rutinas, que alguien se acostaba con un cuento y que había una mesa con meriendas. Hablé despacio, mirando a la persona que escuchaba, sabiendo que mis palabras eran el hilo que podía unir el camión de papeles con la vida real. Dije que mi prioridad era clara, que mi estabilidad no dependía de esconder una parte de mí, sino de aumentar la fortaleza de aquello que ya existía, nuestro cariño, nuestras horas de estudio, nuestras cenas. Hablé de la maestra, de Marta, de mi madre y de mi hermana. Y hablé también de Renata, de cómo su presencia había aportado calma y compañía, sin pretensiones, solo cuidado. Escuchar a otros testigos fue una experiencia que me conmovió profundamente. Ver a la maestra describir la estabilidad de la niña, o a Marta hablar de las tardes en la terraza, fue como reconocer en voz de otros lo que yo vivía en privado. No sé si eso suena vanidoso. No lo es. Es la constatación de que la vida cotidiana tiene valor público cuando alguien decide darle nombre y testimonio. En la sala había notas, manos apretadas, miradas que decían, estamos contigo. El ex habló, por supuesto. Sus palabras tuvieron la frialdad calculada de quien busca erosionar sin levantar la voz. Fue un momento en que sentí la ambivalencia de la vida pública. Alguien puede intentar deshacer tu intimidad con frases infinitesimales, pero no siempre consigue destruir la verdad. Después de oírlo, respiré y apoyé mi frente en la palma de la mano. No era un gesto de derrota, sino de recogimiento para no dejarme llevar por la indignación. Había que ser estratégica, dejar que la verdad se impusiera con hechos. Cuando el juez tomó la palabra, hubo un silencio que colmó la sala. No voy a dramatizar el instante. La sentencia no fue un aplauso ni una proclamación épica. Fue una voz que dijo, con firmeza, que lo que pesaba era el bienestar de la niña, y que según los testimonios, ese bienestar se encontraba en el entorno que yo había construido. No hubo celebraciones disparatadas, hubo lágrimas contenidas, abrazos que se dieron con la cautela de quienes sabían que la justicia no cura todas las heridas, pero sí puede proteger contra ciertas injusticias. Nos dieron la guarda integral. Fue un alivio que supo a muchas cosas, a la constancia de los días, a la honestidad de testimonios, a la paciencia de quienes nos apoyaron. Salimos de la sala como quien deja un lugar de pruebas y entra a la luz de la vida. Afuera llovía otra vez, pero la lluvia ya no parecía amenazante. Era una mantilla que nos acompañaba en el regreso. Tomé la mano de Clara y sentí su confianza como un regalo que me obligaba a seguir haciendo bien las cosas. No era una victoria contra alguien, era la recuperación de la posibilidad de vivir sin tener que esconder. Después de esa jornada, la vida no se volvió automáticamente fácil. Había que recomponer rutinas, seguir cuidando detalles que a la distancia parecen insignificantes, pero que sostienen una casa. Pagar cuentas, arreglar la llave de la cocina, decidir si poníamos más plantas en el balcón. Pero sí hubo algo que cambió. Mi sensación de permiso para amar sin tener que disimular. Renata volvió a estar presente de la manera que lo había sido, con pan, con paciencia, con esa capacidad suya de estar en lo cotidiano. Decidimos, en un impulso que fue tanto íntimo como cómplice, dar un paso más. No porque la vida judicial nos obligara a demostrar nada, sino porque nos apetecía consolidar algo que ya estaba ahí. Peña, un apodo cariñoso que le puse a la planta que Clara llamó Mamá Verde, floreció en ese invierno. La compramos juntas, la regamos en ceremonias tontas que nos hicieran reír, hicimos una mudanza pequeña pero simbólica, algunas cajas al departamento de Renata, otra caja al mío y una decisión clara. Queríamos probar la convivencia de manera responsable, incluyendo a Clara en las decisiones pequeñas. Preguntarnos si nos quedábamos con la cama o con la estantería se convirtió en una comedia doméstica que nos devolvió la normalidad. La convivencia no fue un cuento de hadas, ni lo pretendimos. Tuvimos noches en que discutimos sobre platos sin fregar y mañanas en que nos mirábamos con gratitud por la ropa doblada.
Esos pequeños destinos fueron una forma de construir un hogar que no dependía de grandes gestos, sino de las repeticiones. La merienda del sábado, la lectura antes de dormir, la canción que Clara eligió para la última noche de lluvia. Fuimos aprendiendo ritmos compartidos. Quién preparaba el café, quién buscaba a Clara en la escuela cuando yo tenía reuniones, cómo organizar el calendario sin que ninguno de los dos se sintiera arrinconado. Y en medio de esos días de reconstrucción y de costumbres, hubo un momento en que supe que quería pedirle algo más. Lo planeé mal, a medias, como quien no se anima a todo, y lo hice perfecto justamente por la imperfección. Una noche, después de que Clara se hubiera quedado dormida en el sofá con una mantita sobre las piernas, nos sentamos en el balcón con la luz de la calle y unas tazas de chocolate caliente. La ciudad sonaba a distancia, y la planta peña proyectaba una sombra simpática en la pared. Me giré hacia ella y sin grandes discursos le dije lo que ya sabía, que quería compartir mis mañanas y mis noches, mis platos rotos y mis zapatos en la puerta. Le pedí que nos casáramos, no como un trámite, sino como una manera de decir frente a la gente que éramos una familia, elegida y estable. Su respuesta fue algo que guardaré siempre, un sí que vino acompañado de una risa y de lágrimas pequeñas, la clase de respuesta que se recibe cuando una pregunta cae justo en el lugar donde debe caer. Clara al día siguiente encontró un dibujo en la mesa, 3 figuras tomadas de la mano y un sol enorme, y dijo que le gustaba cómo habíamos quedado ahora, las 3. No hubo grandes escenarios ni vestidos ostentosos. Hicimos una ceremonia íntima en el balcón del edificio, con amigos cercanos, mi madre, mi hermana, Marta y la maestra de Clara. Hubo té, galletas, una canción que todos tarareamos cuando empezamos a llorar de emoción. El matrimonio para nosotras no fue una conversión mágica de nuestras vidas. Fue un acto que consolidó lo que ya existía, una vida común, un compromiso con la crianza y la voluntad de seguir construyendo con la misma ternura con que nos conocimos. Tuvimos un pequeño brindis en que dije, sin mucha oratoria, que el amor también se demuestra con platos lavados y con mensajes que dicen «¿Comiste?» a las 3 de la tarde. Hubo risas, fotos desordenadas y la sensación de que la casa ahora tenía más voces. Con el tiempo, las heridas se volvieron memoria, no porque desaparecieran, sino porque dejaron de doler de modo punzante y se convirtieron en lo que son, rastros del pasado que ayudan a no repetir errores. Aprendí a aceptar que mi historia con el ex forma parte de mi biografía, no de mi destino, que lo que define nuestras vidas son las decisiones que tomamos después de los golpes. Aprendí también que el amor no es una solución a todos los problemas, pero sí puede ser la energía que te empuja a arreglarlos. Clara creció en ese nuevo equilibrio, y lo hizo sin fanfarrias. Para ella el hogar era la mesa con las tazas amarillas, la hamaca en el balcón y la voz de la maestra comentando sus dibujos. Asistió a una fiesta de cumpleaños donde mamá y la Renata hicieron juntas una torta con glaseado un poco chueco. Se enamoró de un personaje de una serie y exigió que 2 noches a la semana se proyectara en el salón. Todo eso fue la normalidad, imperfecciones, cariño y mucha risa. A veces me pregunto cuántas personas habrán pensado que esconderse es protección. Yo también pensé eso. Pero lo que aprendí es más complejo. Esconder no protege siempre. A veces resguardar la intimidad se confunde con invisibilizar la verdad de tu vida y eso puede terminar por erosionar la confianza entre tus seres queridos. Lo valiente, muchas veces, es mostrar con calma quién eres y construir mecanismos donde la seguridad sea conjunta, no una responsabilidad individual. Hoy, cuando entro en el apartamento que compartimos, hay libros en todas partes. Sí, la caja de mis anclas dejó huellas. Hay una planta llamada peña que florece, y hay una foto de la ceremonia en el balcón donde las sonrisas son desprolijas y verdaderas. Mi madre vive cerca y viene los domingos con pan. Mi hermana llama para preguntar por actividades extraescolares. Marta trae galletas sin motivo, y la maestra de Clara sigue siendo parte de nuestra red. Eso no es un cuento ideal. Es el resultado de pequeñas lealtades y de la decisión de no dejar que el miedo controle nuestras opciones. Si alguien me preguntara qué le diría a una persona que está en la orilla de decidir si se expone o se esconde, le diría esto: no estás sola. Busca quienes te sostengan. Nombra la verdad cotidiana.
y permite que tu vida tenga testigos que confirmen lo que tú ya sabes en tu íntimo, que el amor y la responsabilidad pueden convivir. No pretendo hacer un discurso moralista, solo comparto lo que me ayudó a seguir, rodearme de gente concreta, ser honesta con mi hija en términos que ella pueda comprender, y aceptar que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de conexión. He recibido mensajes desde que empecé a contar esta historia. Mujeres y hombres que me escriben desde ciudades diferentes y que dicen, me vi en tu relato, o me hiciste sentir que hay otra forma de empezar. Esos mensajes me sostienen, porque muestran que nuestras vidas, aunque particulares, comparten patrones universales. La búsqueda de un hogar, la protección de quienes amamos y la necesidad de valentía para reclamar una vida completa. No quiero terminar sin decir una cosa clara. El amor no es la fórmula mágica que anula los problemas. Hay momentos en que la vida requiere más que amor. Requiere acuerdos, prudencias y a veces decisiones dolorosas. Pero el amor, entendido como compañía, paciencia y responsabilidad, es la energía que nos impulsa a intentarlo. Yo elegí no renunciar a esa posibilidad. Elegí arriesgar con la mirada puesta en el bienestar de mi hija. Y esa elección nos dio una casa, una boda en el balcón y mañanas en las que nos reímos por tonterías mientras el café se enfría. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que no estás sola. Deja un comentario contando desde dónde me ves o qué te quedó resonando. No busco que cambies de vida por mi relato, solo que, si necesitas un impulso, encuentres aquí una compañía que dice, es posible reconstruir, con cuidado y con verdad. Gracias por estar hasta el final.